tenemos un invitado más el día de hoy. No sé si ya lo tenemos en conexión, sí, así que ya vamos a irnos directo. Tenemos la entrevista, vamos a ir presentando. Él es Mauro Andino, desde el Ecuador, abogado, analista político. Vamos a estar, bueno, aprovechándolo para que nos cuente la previa ya, que quedan 3-4 días para la definición del pueblo ecuatoriano de su próximo presidente o presidenta. A ver si lo tenemos a Mauro. Ahí está. Hola Mauro, buen día, ¿nos escuchás bien? Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial para toda la gente allá en Argentina y por supuesto para su audiencia. Las órdenes. Mauro, ¿qué hora es en Ecuador, por ejemplo? A ver. 8:10 de la mañana acá. Bien, 8:10 de la mañana. Muy buenos días serían entonces. Claro. Sí. Acá ya estamos media mañana, son las 10:10, ya es tempranito. ¿Qué desayuno ecuatoriano? Quisiera desayunar una media luna como ustedes lo que ya, que es bastante sabrosa, pero bueno, el pan tradicional nuestro acá, ¿no? Enrollados, empanadas que les llamamos nosotros también, huevos revueltos, en fin, jugo, digamos que un desayuno parecido a lo que generalmente se puede comer en la región. Es verdad. Bueno, Mauro, muchísimas gracias a vos por estar conectándote y vamos a ir al grano. Queremos saber un poco cómo se está viviendo por allí en Ecuador la recta final del balotaje, ¿no? Que va a suceder este domingo. Con bastante intensidad, es una elección donde están en juego muchas cuestiones fundamentales para el futuro del país, pero también con mucha preocupación, porque quiero empezar por aquí. Los árbitros electorales no dan garantías de transparencia ni de respeto al resultado electoral. Desde la pre-campaña, durante la primera vuelta y también ahora durante la segunda vuelta, ha existido un desprecio por la Constitución, por el Código de la Democracia, que es la ley electoral que regula a los partidos políticos y a los procesos electorales acá en Ecuador, al punto que el presidente candidato Daniel Noboa no sacó licencia durante la campaña electoral, a pesar de que el artículo 93 del Código de la Democracia lo exige. Es imperativa esa norma. Es una disposición que no da margen a ninguna duda ni a ninguna interpretación. Tampoco en su momento permitió que lo subrogue y que lo reemplace temporalmente la vicepresidenta de la República cuando la Constitución señala con absoluta claridad que es la segunda mandataria quien debe reemplazar temporalmente al presidente cuando haga uso de su licencia. Se ha regalado cocinas de inducción, que son recursos públicos que estaban embodegados desde hace varios años por la falta de gestión y de ejecución de los distintos gobiernos de turno, pero no encontraron mejor oportunidad que la campaña electoral para regalar estas cocinas eléctricas, cocinas de inducción, a los electores de ADN, que es el movimiento político de Daniel Noboa, cometiendo incluso ahí un delito penal, un delito de peculado. Y sin embargo, el árbitro electoral, a vista y paciencia de ellos, no han dicho absolutamente nada. Ahora, por último, anunció... Perdón. No, te interrumpo con una preguntita y vamos a ir hacia, o sea, tremendo, todo lo que está contando. Tendemos a interrumpir, pero porque claro, abren tantos elementos de análisis y la cuestión es que el resto de la región debe poder entender ahí las particularidades de tu país. ¿Cómo está conformado el CNE? ¿Cuál es la responsabilidad institucional? Digo, hay lugares donde se conforman por distintas fuerzas políticas, hay lugares donde los define el Ejecutivo, etcétera, etcétera. En este caso, Ecuador, ¿cómo funciona? En Ecuador hay dos árbitros electorales. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, que está conformado por 5 miembros. Esta institución se encarga básicamente de contar los votos, para hablarlo en palabras simples, ¿verdad? Es decir, es el encargado de organizar el proceso electoral, de instalar el proceso, de coordinar con Fuerzas Armadas, de definir los recintos, etcétera. Y de otra parte tú tienes el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano judicial, es el órgano jurisdiccional que resuelve los conflictos electorales, pero ya en el ámbito de la justicia electoral. Son
las dos instancias. Si es que a nivel administrativo no se resuelve vía resolución cualquier conflicto o cualquier problema, tú puedes impugnarlo y llegar hasta la justicia electoral, que en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos organismos conforman lo que se denomina la función electoral. Y claro, si es que ambos están cooptados, que es lo que ha sucedido acá en el Ecuador por parte del Ejecutivo, y al mismo tiempo busca reelegirse ese presidente, sin duda no hay ninguna garantía. Fíjense, y esto es lo que quería agregar para poder seguir conversando, la presidenta del Consejo Nacional Electoral el día domingo pasado dio una rueda de prensa y señaló que de ser el caso, el día previo a las elecciones, es decir, el próximo día sábado, si es que las inundaciones, dijo ella, de la cual están siendo víctimas varias provincias de la costa ecuatoriana, si es que las inundaciones ameritan, ellos el día anterior a la elección cambiarían los lugares donde funcionarían inicialmente determinados recintos electorales. Es decir, un día antes de la elección, recién quieren cambiar el lugar donde la gente tiene que votar y donde la gente ya conocía con semanas, con meses de anticipación, el lugar donde le tocaba ejercer su derecho al sufragio, bajo el argumento de las inundaciones. ¿Qué es lo que buscan con esto? Evidentemente es una práctica política sucia, ruin, que lo que busca es desmovilizar a los electores. Acá en Ecuador el voto es obligatorio. Lo que buscan es propiciar mayores niveles de ausentismo, y aquí lo que está claro es que se distorsiona el resultado electoral en función del ausentismo, porque la candidatura de Luisa González tiene mayor aceptación o mayor incidencia en las provincias de la costa, precisamente donde quieren cambiar de recintos a último momento. Y claro, la gente, los electores no van a conocer, porque no van a tener información precisa, transparente, oportuna, para saber que ya no votan en el recinto tal y que les toca movilizarse a otro recinto, e influir en el resultado para que Noboa, evidentemente, pueda sacar ventaja de aquello. Podemos hablar efectivamente de un escenario donde el candidato oficialista, presidente en ejercicio, Daniel Noboa, ha capturado la función electoral, ¿no? Estos órganos electorales en función de una dinámica de no sé si de robo de la elección, pero al menos de tensiones, de conflictividad para evitar su derrota. ¿Podemos estar previendo ese escenario para este domingo? Mira, te cuento algo que Argentina y la comunidad internacional debe saber, y es un hecho concreto, es algo público, y que lo pueden investigar a través de las distintas páginas oficiales de la Cancillería, para que verifiquen el personal que trabaja en la Cancillería de Ecuador. Un hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es cónsul del gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, y es cónsul designado en el gobierno de Daniel Noboa. No es un diplomático de carrera, no es alguien que tiene un nombramiento y que tenía estabilidad institucional en la Cancillería y que trabaja desde hace 15 años y por eso le correspondió ir como cónsul a algún estado, valga la redundancia, en Estados Unidos. No, le designaron como cuota política durante el gobierno de Daniel Noboa, un hermano de la presidenta Diana Atamaín, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Luego, yo siempre digo que el fraude, hay dos formas de cometerlo: fraude directo o fraude indirecto. El fraude directo, a la vieja usanza, que le metan mano a las urnas, que saquen las papeletas y perjudiquen a uno y rayen otras papeletas para favorecer a otro, o que te escondan las urnas o que te escondan las papeletas. Ese es el fraude tradicional. Sí. Pero el fraude indirecto también se comete cuando proscribes candidaturas. Acá proscribieron la candidatura de Jean Topic bajo una sentencia bastante cuestionable en el Tribunal Contencioso Electoral. Le sacaron de la contienda y eso sin duda favoreció en la carrera a Daniel Noboa. Hay fraude indirecto cuando desmovilizas a los electores, lo que pretenden hacer este fin de semana, para que la gente no sepa dónde le toca votar, desconozca sus recintos porque les movieron de última hora.
Hay fraude indirecto cuando le permites al presidente que busca reelegirse usar recursos públicos, cuando usa dineros del Estado para viajar a Estados Unidos para tomarse una triste y peregrina foto con Donald Trump, en un claro acto proselitista, que no era una visita oficial, pero en el decreto ejecutivo, bajo el cual el presidente Noboa señala que va a viajar a Estados Unidos, designa una comitiva y señala que recibirán el pago de viáticos, es decir, de recursos del Estado, y usas el avión presidencial para un acto proselitista. Es proselitismo y es un fraude indirecto cuando te traes un mercenario, Eric Prince, que es el dueño de un ejército paramilitar, para que venga a ser tu vocero en plena campaña política. Entonces, ahí hay un fraude indirecto, porque tú estás inclinando la balanza, estás generando un desequilibrio en la contienda política, y eso a vista y paciencia de los árbitros electorales. Tremendo, sí, yo te quería preguntar, ¿cómo maneja la agenda mediática? ¿Cómo son los medios de comunicación en Ecuador? ¿Cómo está, no? Porque toda esta estrategia que bien describís siempre es acompañada, por supuesto, por una estrategia mediática, ¿no? ¿Cómo es el tema, por un lado, mediático, y por el otro lado te quiero preguntar particularmente por el judicial, ¿no? En este nivel de impunidad que estás contando que maneja con delitos penales, ¿no? En lo que describís como la campaña, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo se completa ese entramado de impunidad con el poder mediático y el poder judicial? Respecto al poder mediático, bueno, ya se imaginarán ustedes cómo sucede en prácticamente toda la región y en el mundo en general, ¿verdad? El aparato mediático se vuelve, en sentido estricto, un aparato ideológico para reproducir, validar, legitimar prácticas políticas de los grupos de poder que son afines a esos mismos medios de comunicación hegemónicos o tradicionales. Y Ecuador, pues, no es ajeno a esa triste realidad. El monopolio mediático está concentrado en 4 o 5 grandes canales de televisión. No existe una pluralidad de voces, y si acaso se permite la participación de determinados actores, siempre será en menor medida y con menor incidencia respecto de aquellos voceros, analistas, activistas, candidatos que pertenecen al círculo, al statu quo acá en Ecuador. Y respecto del uso doloso, abusivo del sistema judicial, hay que decir que Noboa tiene controlada prácticamente todas las instituciones del Estado. La Fiscalía también está íntimamente vinculada, operan bajo una suerte de maridaje. Siempre hay un concertaje, una planificación que se lleva a cabo. En momentos políticos siempre aparece la Fiscalía con alguna supuesta investigación, con algún escándalo. Dicho sea de paso, y que la comunidad internacional sepa, el día de ayer la esposa del asesinado Fernando Villavicencio, un ex candidato presidencial en el año 2023 que fue asesinado por sicarios, la esposa de él, la viuda de Villavicencio, ayer saca un video acusando a la fiscal general de haber ocultado información y de estar en contubernio con el presidente Noboa para que no se sepa quiénes verdaderamente asesinaron a su pareja, a Fernando Villavicencio. Y le acusa a la fiscal de haberle presionado en el año 2023 para que le acuse directamente al presidente Correa del cometimiento de este crimen y de haberse inventado y de haber montado un falso positivo. Bueno, esto ayer se difundió y es algo gravísimo. Terrible. Porque muestra también la interferencia política, el uso de los resortes judiciales para perseguir, para proscribir. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer fraude indirecto. Porque si tú aniquilas la reputación de alguien, y esto sucedió en una elección, en medio de una elección, evidentemente vas a influir en la opinión pública y vas a influir en la decisión final del electorado. Y no es nuevo, además, ¿no? Este mecanismo que se viene utilizando, la persecución política, la defenestración, el ataque, la guerra mediática en contra de los líderes populares, que se combina con los elementos judiciales, como bien decimos. Bueno, Correa es, además,
un ejemplo de eso, la Revolución Ciudadana. Pero yo aprovecho, Mauri, te hago una pregunta del público que dice, pero entonces, ¿se puede decir que Noboa es democrático? ¿Hay democracia en Ecuador? Nos pregunta una Gisela. Solo te pongo un ejemplo. ¿Cómo se llama el gobernante que, teniendo que dejar el poder transitorio definitivamente porque la Constitución y la ley así le ordenan, no lo hace? Y la respuesta es simple: es un dictador. Yo creo que él es un aprendiz de dictador porque, entre otras cosas, no ha entregado el poder de forma transitoria cuando la Constitución y el Código de la Democracia así lo exigían. Se pasó por el forro y respeta sentencias del máximo órgano de administración de justicia constitucional en nuestro país, que es la Corte Constitucional. La Corte hace un par de semanas dictó una sentencia en la que le ordenaba a Noboa que conforme un comité interinstitucional con varias instituciones, que la Corte ya señalaba en esta sentencia, para enfrentar la criminalidad en nuestro país y la ola de inseguridad que vive el Ecuador, porque la Corte le dice en esa sentencia que ya no puede seguir decretando estados de excepción cada mes, cada semana, que el Ecuador no puede seguir viviendo en un estado de excepción permanente, en un estado militar, policial, que hay que enfrentarlo con política pública, con políticas de prevención, de articulación entre las distintas instancias del Estado. Y Noboa se ríe de la Corte Constitucional y les dice él que tienen que declarar inejecutable su propio fallo. A la Corte Constitucional, al órgano más relevante, a la magistratura más importante de este país. Sí, entonces colapsó, ha hecho colapsar el Estado de Derecho. Claramente, digo, si está en esos términos directamente. Ahora, pregunta así bien concreta. Uno ve todo este escenario y evidentemente hay una democracia suspendida. No es el único país de América Latina que está viviendo este escenario. Yo creo que el caso más paradigmático es el caso de Dina Boluarte en el Perú. En Argentina estamos teniendo, la verdad, muchas dificultades con Javier Milei y con decisiones arbitrarias que, por suerte y tardíamente, algún reflejo parlamentario impidió, sin ir más lejos, la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, algo que va en contra de la Constitución y las leyes, ¿no? Ahora, por abajo, y un poco para preguntarte en los términos de qué pálpitos, ¿no? Pero se está visualizando a la distancia desde la República Argentina, un poquito más al sur del continente, que hay un despertar social y popular de acompañamiento a Luisa González que me parece que está siendo indetenible a pesar de todo ese escenario de violencia, de suspensión de la democracia, de ruptura del orden democrático, del Estado de Derecho en particular, ¿no? ¿Qué sensación tenés de ese abajo? ¿Cómo se están moviendo las estructuras sociales de representación, no solo partidarias, sino más genéricas, el empresariado, el mundo indígena, el mundo campesino, la banca? ¿Cómo se están moviendo esos actores sociales? Un poco sería esa pregunta, ¿no? Yo percibo un incremento en el capital político de Luisa González de cara a esta segunda vuelta. El acuerdo histórico que se firmó con el movimiento indígena, con la CONAIE, con Pachacutic, con el equipo de Leonidas Issa, que quedó tercero en la primera vuelta presidencial, creo que es fundamental para ampliar el capital político, el músculo social, electoral de Luisa González y de la Revolución Ciudadana. Y creo también que ella ha hecho una campaña bastante interesante. Ha demostrado mucha solvencia, madurez, ha hecho una campaña en territorio permanente, es decir, recorriendo cada una de las provincias, de las ciudades del Ecuador. Y de otra parte se nota mucha desesperación en el equipo de Noboa. Fíjense ustedes que está haciendo feria de la alegría con los recursos del Estado ecuatoriano. Durante lo que va del año del 2025, ha ofrecido más de 518 millones de dólares en bonos, en plena campaña, rifándose la plata del pueblo ecuatoriano. Bueno, si eso no es desesperación, yo no sé cómo le podríamos llamar a aquello. Y nuevamente regreso al tema institucional. No hay quien le controle, la Contraloría General del Estado, el propio Consejo Nacional Electoral, porque es evidente
que está haciendo un uso doloso de la plata de los ecuatorianos para incidir en el proceso democrático. No está presupuestado esos 518 millones de dólares. Y tristemente, ahí tú me preguntabas por los sectores empresariales, industriales, digamos, las élites económicas de nuestro país. Nadie sale a cuestionar esta política. Si es que esta misma práctica sería desde la izquierda, la llamarían populismo, demagogia, irresponsabilidad, que se va a provocar un déficit fiscal, que se están robando los recursos de los ecuatorianos. Pero los titulares, se prenderían fuego las pantallas en horas pico. Sí, claro. Exactamente, pero lo hace Noboa y nadie de esos sectores dice nada. Es como si existiría casi que una complacencia ante este uso demagógico y clientelar que ni siquiera está presupuestado, valga la redundancia, en el presupuesto general del Estado. O sea, nadie sabe de dónde va a sacar esa plata. Hay gente acá en el país... Porque tiene algunas probadas relaciones con una fuente de ingreso multimillonario de dinero, pero poco lícito. Absolutamente. Absolutamente. Mira, hay una denuncia de que una empresa familiar de Noboa Trading, tiene varias investigaciones penales abiertas en fiscalía por narcotráfico. Estos son hechos. Y si la gente... Los vamos a profundizar hoy después de que te despidamos, porque hemos traído información, ¿viste? Claro, porque la acusación es grave, la cuestión es que las pruebas sobran. Y yo, perdón que te interrumpí también, pero te quiero preguntar, porque hablando de la institucionalidad, de la condición autoritaria, dictatorial prácticamente, que reviste la figura de Noboa, sin embargo, viste como las derechas en nuestra región y en general coopta, roba consignas populares, las tergiversa. Bueno, Noboa también en campaña está diciendo que se viene una reforma constitucional que en general, por la data de nuestras constituciones, suele ser progresista esa reforma, pero en este caso lo que plantea es una reforma a la Constitución aprobada durante el correísmo, por lo cual podríamos adelantarnos y decir, seguro tiene que ver con un retroceso en materia política y social para el país. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre lo que viene diciendo al respecto? Noboa ha planteado una asamblea constituyente para darse de baja a la constitución actual que fue aprobada en el año 2008. Noboa es un demagogo y un mentiroso contumaz. El año pasado fuimos a las urnas porque vendió como panacea y hada madrina un referéndum en el que ya modificó la constitución y en el que modificó el Código Orgánico Integral Penal precisamente para endurecer las herramientas punitivas del Estado y para incrementar penas en varios de los delitos que hoy aquejan a la sociedad ecuatoriana. ¿Y qué dijo él? Que ese referéndum era la solución para mitigar la criminalidad. Muchos dijimos en su momento que la política de mano dura no iba a solucionar esto y que era puro populismo penal el incremento de las penas, porque hay amplia literatura al respecto. El problema del Ecuador es estructural en el ámbito de la criminalidad y el régimen no tiene un plan de seguridad integral ni un plan de política criminal para poder abordar desde distintas esferas esta problemática. Bueno, han pasado los meses, las tasas de criminalidad se han disparado, vivimos el trimestre más violento de nuestra historia. Tenemos la ciudad más violenta del mundo, que es Durán, por encima de Puerto Príncipe, Haití. Y claro, ahora Noboa dice que con una constituyente supuestamente se va a garantizar la seguridad de los ecuatorianos porque la constitución actual es prodelincuencial y una serie de tonterías más. Pero él ni siquiera se da cuenta que para llegar a una constituyente hay que pasar una serie de filtros y de procesos democráticos que conduzcan a la instalación de una constituyente. Él piensa que es cuestión de soplar y hacer botellas, como decimos popularmente acá. Y claro, en su desconocimiento él quiere vender esto, pero yo confío en que la gente comprenda que lo que él busca, en el fondo, no es garantizar la seguridad de la gente. Él quiere una constitución que tenga un corte neoliberal, que entre otras cosas deje de estar blindada la seguridad social. Es el sueño erótico de las élites ecuatorianas de acá, que la seguridad social pueda privatizarse. Es el sueño erótico de las élites de acá, que los sectores estratégicos puedan privatizarse
no concesionarse, no delegarse, sino privatizarse al sector económico al que ellos pertenecen, y seguramente ese es el objetivo por el cual tu concepto del sueño erótico de las élites, ¿no? Porque realmente no hay otra definición al respecto. Me parece interesante lo que nos contás, porque es el eje de la seguridad, ¿no? Cuando es la inseguridad que ellos mismos generan, está siendo usado, ¿no? Para porque obviamente genera malestar, hay sufrimiento frente a la pérdida de derechos, y bueno, obviamente el aumento de la inseguridad. La población obviamente tiene necesidades que esto se resuelva, pero bueno, ellos se ponen a los paladines de un problema, de resolver un problema que ellos generan. Pero bueno, para irte, porque el tiempo siempre nos queda corto, pero para irte despidiendo, Mauro, preguntarte, en este escenario que bien nos contás, ¿qué se espera? ¿Cuál es tu lectura para el domingo? ¿Quién gana? ¿Gana Luisa, arrasa y se la reconoce? ¿Gana y hay fraude? ¿No gana? ¿Qué es lo que se está diciendo más allá, ¿no? del relato y las encuestadoras? Confío mucho en que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda de este país, con su voto, legitimen en las urnas el triunfo de Luisa González. Creo que lo que está en juego para los ecuatorianos, desde un punto de vista de principios y valores, es escoger un modelo en el que se priorice la solidaridad, la empatía, la compasión, el sentimiento de buena vecindad, la minga, que se llama acá en el mundo indígena, el trabajo en equipo, la acción colectiva, versus del otro lado, lo que representa Daniel Noboa, su grupo económico y su grupo familiar. La codicia exacerbada por acumular más poder económico, por hacer más plata a toda costa, el individualismo absoluto, el sálvese quien pueda, ese mensaje y ese discurso egoísta de que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza, ese discurso de que el Estado es el enemigo de todo, de que lo público debe chatarrizarse y debe destruirse. Bueno, creo que hay dos modelos enfrentados. Y en el fondo, si es que uno quiere hablar democráticamente, creo que lo que está en disputa es seguir siendo república democrática o convertirnos en una hacienda bananera y en una monarquía familiar. Porque eso es a lo que apunta Noboa, que pertenece, y esto debe saber el pueblo argentino, al grupo económico más poderoso de este país. Es hijo del magnate más rico del Ecuador, Álvaro Noboa. Es sobrino de una señora que está igual entre las 10 más ricas o millonarias de nuestro país. Es hijo de una señora que ahora es asambleísta y quieren ponerla de presidenta en la Asamblea Nacional. O sea, la mamá controlando al hijo. La mamá fiscalizando, entre comillas, al hijo desde la función legislativa. Eso es lo que quieren. Seríamos Hacienda, y eso es lo que está en juego. Y creo que hay que entender y magnificar los hechos y pedirle a la comunidad internacional que estén atentos, porque Noboa ya anticipó que él aceptará el resultado siempre que no existan potenciales irregularidades en un medio de comunicación de acá de Quito. Y eso es grave, a pesar de que él controla a los árbitros electorales, y creo que ya está anticipando lo que tristemente nadie quiere que pase acá en Ecuador. Y es un enfrentamiento, un caos social acá, producido precisamente por quien ya está anticipando que no aceptará los resultados si le son desfavorables. Terrible, nada, un comentario impecable, me encantó, y además que un presidente que está en ejercicio de funciones diga que va a haber fraude cuando él, tío, o sea, claro, cuando el gobierno es él, es como raro. En Argentina decimos, tenés la lapicera vos, hermano, o sea, vos tenés la lapicera. No, aparte potenciales irregularidades y te mandan el día previo a votar a la población a otro lugar, o sea, ¿de claro. qué estamos hablando? Pero ¿viste? Parece... me hizo acordar al discurso de la ultraderecha venezolana diciendo solo voy a reconocer los resultados si son a mi favor. Claro, porque el resto no me interesa reconocer nada. El nivel de autoritarismo. Me gusta lo de República Democrática o estancia bananera. Hacienda bananera. Me gusta, esa es la contradicción que se juega en Ecuador. Me gusta esa definición. Y bueno, tenemos la última preguntita, pero esta es más personal. Ahí para jugar, dale. Para romper un poco con el análisis que de verdad impecable. Mauro, realmente Mauro Andino, ha sido un gusto tenerte con nosotros, pero no te vas a ir sin contarnos cuál ha sido tu balotaje. ¿Cuál segunda vuelta tuviste que enfrentar? Si fuiste y la enfrentaste a la segunda vuelta, si te bajaste antes, pero una segundita vuelta, una segunda oportunidad.
¿Qué? ¿En la vida en general? ¿O? Acá nos gusta el chusmerío, pero no te vamos a llevar a ese ámbito. Vos puedes contar la vida en general. En la vida, bueno, pues yo creo que a veces uno sí tiene balotajes con las parejas, así que podría ser por ahí. Sí, uno tiene una segunda vuelta. No siempre sale bien, pero siempre tiene segundas vueltas. Todos hemos estado en eso, Mauricio. Sí. Alguna vez ha salido mejor que otra. El analista político ecuatoriano, abogado, profesor Mauro Andino pasó hoy por Nodal Se Prende y te agradecemos mucho. Hasta una próxima oportunidad en que te vengas de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo enorme al pueblo argentino. De verdad que acá les tenemos mucho cariño y yo en lo personal porque mi hermano vivió un tiempo allá en Buenos Aires. Así que abrazo. Qué lindo. Abrazo enorme.